Bienvenidos al webinar de hoy, donde vamos a hablar de Copilot gratis y Premium. Me presento, yo soy Ángel Cabrero, responsable del puesto de trabajo. Y en este webinar me vais a permitir que voy a dar las gracias porque me han informado pues, que este sin duda ha tenido bastante éxito y hemos superado, vamos, los 300 asistentes. Gracias a los clientes, sobre todo que se han incorporado y se han registrado, y bueno, y los que no son clientes también, y los que puedan ser clientes, aquí estamos para ayudar. Sin más, bueno, pues vamos a empezar donde directamente vamos a trabajar sobre un índice con 6 puntos. Situación actual. Siempre muy interesante que mostremos la situación actual a nivel de tecnología. El punto 2, novedades. Vamos a contar dentro de lo que podemos en este espacio las novedades que he visto más interesantes contar, ¿vale? El punto 3, pues uno de los que puede ser que más ganas tengáis de ver, ¿no? Los casos prácticos, ¿vale? No es un webinar, no es una formación, pero es verdad que vamos a comentar cositas que pueden sumar bastante en el día a día. El punto 4, la importancia de IT. O sea, esto creo que es algo que le tenemos que dar una vuelta, pensarlo, sobre todo no en la parte de la IA, sino en todas las tecnologías, antes de entrar al mercado, hay que analizarla, antes de que se ponga en marcha en clientes, hay que tomar el control, ¿vale? Y punto 5, recomendaciones. Sobre todo nuestra experiencia también la queremos poner encima de la mesa, ¿vale? Contar un poco lo que hemos vivido en clientes, qué está pasando con la IA y sobre todo, pues bueno, como luego hay preguntas y respuestas que podáis proporcionarnos, las contestamos si hay dudas, pero sobre todo queremos también ver el feedback porque es cierto que al final pondremos sobre todo un FOS para que podáis contestarlo y nos deis el feedback, ¿vale? Y en el punto 6, pues bueno, ¿en qué podemos ayudaros? ¿Qué estamos haciendo nosotros en Nunsis? ¿Vale? Y a partir de ahí, pues nada, arrancamos con el webinar. Punto 1, situación actual, lo que hemos comentado. El día a día, muchas herramientas. Esto es una realidad. O sea, Microsoft tiene herramientas de productividad, mucho uso a nivel de usuarios, mucho Teams, muchos mensajes, muchas tareas. El propio usuario se mueve, comparte, trabaja, tiene un OneNote, tiene muchas tareas. Entonces, al final, lo que ocurría y sigue ocurriendo es que todo está un poco, como digamos, descentralizado, ¿no? Es decir, tengo que ir a esta aplicación, tengo que ir a la otra. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que el día a día también nos deja un poco en el hecho de cómo puedo agilizar esto, ¿no? Y a partir de ahí, esas herramientas, nos aparece una necesidad muy clara que es el mejorarlo, ¿no? Y ahí aparece el Copilot, ¿vale? Ahí nos lleva a un punto clave que se hizo un estudio donde finalmente vimos, y eso es una realidad, los que estáis aquí conectados, que bueno, estamos mucho con SharePoint, OneDrive y Teams, ¿vale? La productividad y la colaboración está ahí, es verdad que es una realidad, la queremos tener, sin duda, con el control de IT, ¿vale? Que eso ha cambiado el panorama, ya no es todo productividad y colaboración, sino antes pasa un poco por la parte de IT, ¿vale? Y en ese estudio que saltó hace ya tiempo, pero lo pongo un poco para hablarlo, claro, se vio que en la balanza que veis, la comunicación es, vamos, el 57%. ¿Eso qué quiere decir? Y es una realidad que os comentaba. El Teams, el email y el Team Chat está ahí y solamente que estamos ahí a full, que digo yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la creación la hemos perdido. Hay un 43% que no creamos, ¿no? Y aparece Microsoft 365 con el producto de Copilot, ¿vale? Que ahora entraremos y hablaremos en detalle de él. Es cierto que el marketing que ha hecho Microsoft es tremendo porque llegó y llegó muy bien, ¿vale? Ya que ha llegado tarde o no, eso es una cuestión que al final es verdad que si llega tarde o no productos de Microsoft se posicionan en el mercado y acaba estando a full, que digo yo, ¿vale? ¿Qué hemos visto también? Pues que esa fiebre que llegó del Copilot, pues he cogido un meme ahí que lo veis ahí, ¿vale? Y también he puesto el clip que en principio salió con Word, que era que, bueno, pues salió otro meme también que decía que yo soy tu padre porque era el asistente que te ayudaba y tal, ¿vale? Y es cierto, y esto es un gran ejemplo que quería poner encima de la mesa, que ¿quiénes somos? Pues es un meme sin faltar a nadie, pero es una realidad que cuando me lo pasaron en su día me reí bastante porque es real, ¿eh? Es real. ¿Quiénes somos los CIOs? ¿Qué queremos? IA. ¿Para qué lo queremos? No lo sabemos. ¿Cuándo la queremos? Ya, ¿vale? Esto también ha pasado con los usuarios, ¿eh? El hecho de dar licencia sin haber una formación, sin haber una gestión del cambio, porque es súper importante el que sepamos que esto yo me lo llevo cuando hacemos proyectos y seguimos haciendo de SharePoint. Hay una gestión del cambio. El usuario tiene que saber moverse en la herramienta y tener unas formaciones, ¿vale? Aparte de unas consultorías previas para evitar que no haga el usuario o pregunte cosas que sabéis que puedan hacer, bueno, daño a la organización porque coge un documento que no debería haber, ¿vale? Quedaros con eso porque
es verdad que son temas importantes a tener en cuenta. ¿Qué ha pasado también? Pues como al final el tema de Microsoft tenemos el Copilot hasta en las lentejas, que decía mi abuela, ¿vale? Porque es verdad que tú ahora te conectas vía web a office.com y te va a redirigir, como estáis viendo aquí en la foto, al tema de Copilot, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí en esta foto? Bueno, pues el Copilot tenemos directamente la posibilidad de elegir trabajo web, que ahí vais a ver la flechita que veis ahí, en que sabemos si tenemos la posibilidad de que ya tenemos una licencia, nos saldrá que tenemos trabajo y web. Si no tenemos la licencia, pues tendremos web. Eso es importante, ¿vale? Otra de las cosas así que luego comentaremos novedades, ya está la posibilidad de utilizar pues el GPT Pro, ya que le llamo yo el 5, ¿vale? Para probarlo y tal, porque es verdad que va más rápido, está más ágil y tal, y ya lo tenemos incorporado, ¿vale? Y luego a nivel de móvil, pues ahí veis la slide, que al final te muestra que lo que tenga en el equipo lo puedo tener en dispositivos móviles, ¿vale? Importante también que vemos fotos que están saliendo como agentes que comentaremos luego, ¿vale? Cuadernos, crear, bueno, el OneNote, todo eso son aplicaciones. Importante tener en cuenta también que el Copilot no solamente está en herramientas del día a día, sino que también está en algunas que igual no conocemos o desconocemos y puede ser, por ejemplo, el tema de Loop, ¿vale? Sobre todo cuando hemos tenido proyectos de este estilo, ¿vale? Yo que daba formaciones y seguimos dando, la realidad está en que hay parte de usuarios que no conocen las herramientas de Microsoft de colaboración. Entonces se meten con la IA, pero claro, se van al Force y dicen, ¿y esto qué es el Force? Por ejemplo, es un comentario para que veáis un poco que hay que aterrizar mucho más las herramientas de productividad antes de meterse con el Copilot, ¿vale? Luego, copiloto, hay para todo. No me voy a centrar ahora en esta slide para comentar todos, pero que tengáis en cuenta que Microsoft va sacando y a día de hoy tenemos estos, ¿vale? Al final, el que vamos a comentar va a ser el de Copilot para Microsoft 365, lo que hemos dicho, el Free y el Premium, ¿vale? Está el de Windows, está el de Dynamics, el de Power Platform, el Viva. Luego, también la gente de IT pregunta mucho por Entra ID, Intune, el Defender, pues también hay uno que es el de seguridad. Y los siguientes, bueno, pues ahí veis, el de Azure, el Copilot Studio para crear bots, toda esta parte, ¿vale? Son los que al final hay que ver también la necesidad en la empresa y ver hacia dónde vamos, ¿vale? Sobre todo porque puede haber una necesidad que a mí el Copilot de Microsoft 365 no me ayude a lo que yo quiero. Y tengo que desarrollar un producto, tengo que coger el Copilot Studio, crear un bot, eso comentaremos cositas sobre eso, ¿vale? Y nada, quedaos con esta foto, que al final es pues Copilot para todo, ¿vale? Lo tenemos ahí y hay que elegir. El día a día y la rutina, ¿vale? Esto sí que es un feedback que os cuento y lo tenéis que tener en cuenta. Todo aquel que tenga licencia, ¿vale? Al final, es verdad que al final en los proyectos que hemos hecho, hemos vuelto al cliente y tal, el usuario vuelve un poco a lo que hablábamos, ¿no? Sus tareas iniciales y vuelve a hacer a leer el correo, no le pregunta y tal. Una recomendación, ¿vale? A día de hoy, y yo siempre lo he dicho, es un POSIT, tengo Copilot o con el calendario me pongo, ahí lo veis, tengo Copilot, pues si entro a las 8:30 o a las 8 me pongo ahí el aviso, pues todos los días para que me recuerde que tengo Copilot y yo me fuerce a utilizarlo, porque la tendencia un poco, no digo todos, ¿vale? Los que users es verdad que al final sí que se ponen con Copilot, pero el resto de usuarios de una empresa acaban un poco no sacándole el máximo partido y las funciones. O porque le preguntan algo y no responde, pues oye, esto ya no funciona, como hay que tener paciencia con la IA, ¿vale? Porque al final es un producto que va creciendo y se va actualizando y va mejorando, ¿eh? No tiene nada que ver el Copilot actual de cuando empezamos en Nunsys a mover Copilot cuando empezó a salir, ¿eh? Nada, se ha mejorado, algunas cosas le fallan, algunas cosas mejoran, pero este es un producto que totalmente update, actualizable, ¿vale? Luego salen los Copilot que hablamos de chatear al final y el Copilot chat, ¿vale? Tenemos los agentes. Y con esto que quiero decir, porque ahora es un poco el boom. Estábamos con la productividad, estamos ahí mejorando todo esto y cuando yo me acuerdo de una formación a un cliente en Madrid, que claro, en ese momento, pues claro, esto es como hoy que me ha tocado actualizar una sesión aquí de una novedad que voy a comentar, ¿vale? Y la realidad está en que al final lo que ocurrió es que yo comenté la parte esta que estaba en preview, la creación de la parte clara de agentes y la gente a nivel de usuario y los que users se interesaban muchísimo porque querían tener sus agentes para ser más ágiles, ¿no? Preguntándole cosas y todo eso. ¿Qué ha ocurrido? El mercado al final, Microsoft ha sacado agentes, ¿vale? Al final esos agentes, hay ya que están publicados con la licencia para poder de pago cogerlo, ¿vale? Y luego también podemos con la Free crear sobre todo
agentes, ¿vale? Agentes que a mí me van a facilitar como usuario, ¿vale? Entonces, es importante también tener en cuenta que puede haber limitaciones a la hora de crear los agentes, ¿vale? Pero sí que es verdad que si yo quiero crear un agente a nivel de organización, me tengo que ir a Copilot Studio, ¿vale? Que ese es de pago, ¿vale? Porque voy a crear un bot con una serie de características que a mí la versión free o la que es de afinar al usuario de productividad no me lo va a dar, ¿vale? Ahí, como veis ahí en el ejemplo de la slide, asesor de ideas, asesor de indicaciones, asesor de escritura, asesor de carrera. Puedo modificar estos, crearme uno, ¿vale? Y lo que nos va a dar al final, lo que os pongo en las lines, esos 3 puntos. Automatizar tareas repetitivas. O sea, yo no tengo que estar haciendo cosas que sé que lo hago todos los días, pero ¿por qué no lo hace el bot? ¿Me explico? Acceder a la herramienta en tiempo real. Clientes, instrucciones, proyectos, ¿vale? Porque creo un bot diseñado para eso. Y sobre todo, los flujos de trabajo con necesidades. Pues yo creo que cuando le pregunto una pregunta me responda lo siguiente, ¿vale? Eso lo construyo, ¿vale? Nada, que sepáis que es una situación actual, que los agentes están ahí y está de moda también, ¿vale? Vale, luego salimos con la parte del Copilot Chat, que es el gratuito con cuenta de Microsoft, ¿vale? Luego vamos con detalle las nomenclaturas de Microsoft y cada uno lo que hace, ¿vale? Pero ya con el chat gratuito puedo hacer cosas, ¿vale? Tengo también los Copilot, los agentes que os he comentado. Yo puedo preguntar, yo puedo hacer cositas con limitaciones al final, ¿vale? Porque es la gratuita, pero es verdad que luego contaré una noticia que es importante que la escuchéis porque ha hecho un cambio Microsoft con el gratuito, ¿vale? Y fijaros como yo entro como usuario que decía antes o administrador y a mí al final me da el panel de admin de IT, pero a mí me suelta la página para chatear y me pregunta por cosas y tal, ¿vale? Eso vamos a verlo, ¿vale? Las diferencias de un chat o otro, que es importante tenerlo en cuenta. Esto al final no voy a contar nada nuevo y no me voy a entretener mucho porque está claro que Copilot es seguro, tiene privacidad, tiene la parte de cumplimiento a nivel empresarial, en el chat, vía web, bueno, aparte en el tema del trabajo, integraciones con aplicaciones y agentes. Hasta ahí todo correcto. Y quedaros sobre todo, yo creo que lo más importante es que cuando el usuario entra, veis el escudito en verde. Eso es que está protegido los datos, no los comparten, no estudia tus preguntas al final para el hecho de que coja esos datos que puedan ser confidenciales. Ahí no se mete Microsoft, ¿vale? Quedaros con eso, que al final es lo que hay que comentar. La seguridad, la privacidad y el cumplimiento lo cumplimos, ¿vale? Y ya empezamos un poco a diferenciar, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay en el Copilot que yo tengo de pago con el que Microsoft me da ahora mismo, que está dando a todos los usuarios que tengan Microsoft 365, ¿vale? Una cuenta que no tenga licenciamiento, que tenga una empresa premium, por ejemplo, ya tiene este chat gratuito de empresa, ¿vale? Las leyes se ve claramente, yo siempre lo he dicho, es decir, el asistente personal, a la diferencia que vais a ver es que no se involucra con las herramientas de Microsoft, ¿vale? Ni con el Teams, ni con el Outlook, ni con el Word, el Excel, PowerPoint y Copilot, ¿vale? Luego es cierto que temas avanzados de SharePoint que comentaremos, recomendaciones para la parte IP, tampoco la tiene y luego lo comentaremos esa parte. Y luego el tema de adopción, informes y tal, pues tampoco cae ahí. Ahí tienes una foto claramente. Luego es cierto que hay cositas que te da pues agentes, pero ya te pone el triangulito, sobre todo en naranja, como decir, bueno, tienes, pero hasta cierto punto tienes limitaciones, ¿vale? Pero sí que es cierto que el golpe de vista más claro es ese asistente personal, ¿vale? Que no va a trabajar con herramientas diarias de productividad, ¿vale? Quedaros con eso. El resto ya, pues bueno, son cosas que al final vas viendo y vas viendo necesidades, pero la clave de saltar a uno a otro es porque quiero trabajar con mis productos de Microsoft, ¿no? El Outlook, el Teams, todos los que he comentado, ¿vale? El OneDrive, toda la parte de OneNote también. Producto de Microsoft, sin duda. Interactuar con él, ¿vale? Esta es una foto que yo muchas veces saco en formación, porque creo que es bastante más visible, ¿vale? Sin licencia, pues ahí tenéis un poco lo que nos va a dar. Fijaros que bueno, yo puedo también utilizar cosas limitadas, ¿vale? Pero puedo utilizar cosas que me pueden sumar bastante, es decir, generar código de imágenes, cargar archivos, ¿vale? Es verdad que no tengo la interacción con ese documento que yo tengo creado abierto, por ejemplo en Word, ¿vale? Pero sí que puedo gestionar también agentes, que es algo que también pues asuma bastante. Y es cierto que cuando yo me salto a una licencia, pues que es verdad que hay una cosa que suma bastante, ¿no? Que es decir, yo me integro con la herramienta que estaba diciendo, está integrado, tengo el agente ahí. Y luego, sin duda, la parte a nivel de IT, pues esa monetización avanzada, que también vamos a tener en el free, ¿vale? No a ese alto nivel,
pero vamos a tener agentes predefinidos también, el Copilot de las aplicaciones de Microsoft, que para mí es la clave, ¿vale? Y bueno, la parte que sin duda se lleva un poco al cambio de esto, lo que se estaba diciendo, voy a repetirlo, ¿eh? El trabajar con herramientas de Microsoft y el Graph, que es el que un poco va a consultar todas las herramientas de Microsoft para darte la información correcta cuando tú preguntes, hagas un prompt, ¿vale? Perfecto. Los nombres de Microsoft. Bueno, esto muchos clientes al final dicen, bueno, ya no sé si es esto la licencia. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Los nombres acaban un poco despistando, ¿vale? Yo os cuento. El Microsoft Copilot gratis, ¿vale? El que es Microsoft Copilot es el, como digo yo, el de andar por casa, ¿vale? Podéis pagar llamándolo Pro, ¿vale? Interactuará con las herramientas de productividad de Microsoft, como os he dicho, el Excel, el PowerPoint y todo eso, pero está pensado para uso personal, familiar, no para negocios. ¿Eso qué quiere decir? Que no tendremos el dominio de la empresa ahí. Será outlook.com o Hotmail. Dominios ya conocidos como Microsoft, pero para andar por casa, como digo yo, ¿vale? Luego, el Microsoft 365 Copilot Chat gratis con licencia de Microsoft, pues ya el que estaba comentando un poco, basado en la web, protección de datos empresariales, el escudo verde arriba lo vais a tener, no puedo tomar acciones en documentos, lo que os he dicho, ¿vale? Luego tenemos el Microsoft 365 Copilot de pago, ¿vale? Que sí que trabaja directamente con los datos de la empresa, ¿vale? Puedes tomar acciones, sin duda, con todo el tema de documentación que tienes trabajando, herramientas de Microsoft de apps y todo eso. Lo tenemos en Teams, ¿vale? Que el Teams lleva ya tiempo de moda, ¿vale? Y sigue estando de moda y seguirá estando, ¿vale? A nivel colaborativo y trabajar conjuntamente en equipos, a nivel interno y a nivel externo, ¿vale? El Microsoft Graph, porque es que él va a buscar en toda la información cuando hagamos una consulta de todas las herramientas que tenemos actualmente ese usuario, ¿vale? El acceso a Copilot Agents, que está recortado, pero es el Copilot Studio, ¿vale? Para poder crear ahí agentes, ¿vale? Es un poco los nombres y las nomenclaturas que acaban un poco al final, bueno, pues a nivel de cliente siempre haciendo un poco de ruido, ¿eh? Esos nombres de Microsoft. Novedades, ¿vale? Que es el punto 2. Pues bueno, lo he dividido un poco en la parte de IT y para la parte de usuario, porque sé que hay gente de IT conectada, ¿vale? En la parte de IT, sin duda, tenemos ya un panel diseñado de Copilot y va creciendo, ¿vale? ¿Qué nos da ese panel? Bueno, pues a la parte de la derecha lo veis, el Copilot y el Copilot Chat. Y diréis, bueno, ¿ya está ahí el chat? Pues sí, aunque los usuarios utilicen la licencia gratuita, yo ya tengo visibilidad, ¿vale? Que eso está muy bien para tener centralizado al final el uso de la herramienta gratuita, ¿vale? Y ver que la gente, qué está haciendo con ella, ¿no? ¿Dónde la usa? ¿Vale? Búsqueda de Copilot, veremos también opciones que al final tenéis que tener en cuenta, alguna que otra está saliendo ya en el Teams. Oye, utiliza el Teams Premium a los usuarios, eso es porque IT no lo ha cortado, porque claro, te está dando pie a que en Microsoft hay una opción que te dice, oye, ¿tú quieres al final que los usuarios le informemos de herramientas y tal por su uso? Pues entonces, si te está saliendo eso es porque no está cortado, ¿vale? La parte de agentes y créditos, pues también ahora comentaremos esas novedades que nos dan, pues eso, agentes que podemos hacer pago por uso, los créditos recortar a lo mejor el departamento de I+D que tenga unos créditos y de ahí no pase, pues todo eso. Pero bueno, en la primera slide tenemos el informe de uso más detallado y esto va ganando enteros porque al principio no era tan bonito y no daba tanta información, ¿vale? Tenemos la tendencia, es decir, dónde están trabajando los usuarios de la empresa, OneNote, The Ledge, yo he hecho informes y claramente cada cliente es un mundo, pero es verdad que en muchas empresas es necesario darle una vuelta a las herramientas de productividad porque no todos llegan a trabajar con ellas. A ver, no quiero decir que trabajemos todos con ellas, pero sí que es verdad que los picos deberían aparecer por aquí, no una línea tan fina sin utilizar una herramienta, posiblemente igual no hay una formación o no ha habido un proyecto que haya llevado a esos usuarios a dar una solución en el uso, ¿vale? Y luego el resumen, la tendencia y todo eso está ahí, es decir, en aplicación, en Edge, en Outlook, en Copilot de .pro, en la página web que os he comentado antes, que entra Microsoft por defecto ya, y el Teams, ¿vale? Es importante ese estudio de saber un poco lo que hacemos, ¿vale? A nivel de usuarios. Luego, la parte también a tener en cuenta es que en la parte de IT ya podemos, el tema que decía de agentes, ¿no? Activar agentes solo cuando necesitemos y pagar por uso, porque los agentes tienen un coste, ¿vale? Si queremos entrar ya en la parte de desarrollar, ¿vale? Luego ya os comentaré también que tenemos una consultoría como mejora para todo esto, construir el tema de agentes, que está funcionando bastante bien. Y luego la gestión, sobre todo de agentes más granular, fijaros que los agentes han llegado para quedarse y están ahí, ¿eh? Sobre todo IT no se le puede ir el tema de gastos porque
alguien ha dedicado demasiado en preguntar con el agente, demasiadas consultas y me sube el precio. Entonces hay alertas y topes de gastos. Creo que es importante que IT se meta ya en esta, si estamos en ella, ¿eh? Que igual los agentes aún no hemos llegado, ¿vale? Estamos aún que los usuarios empiecen a tener licencia o empiecen a trabajar con las herramientas de productividad con Copilot, ¿vale? Luego hay una cosa chula también, que es personalizar la búsqueda, donde podemos poner, pues, por ejemplo, nomenclaturas de política de ventas y cuando alguien pregunte, buscará personalizado esa búsqueda sobre lo que son documentos de ese estilo, ¿vale? Hacerlo un poco más fácil, ¿vale? Luego, el Copilot, sobre todo, tener la barra de tareas de Windows para todos, pues la verdad es que al final, cuanto más accesible sea todo, mejor, ¿vale? Lo puedes tener manual, lo puedes permitir, pero bueno, son opciones que IT debe un poco al final de publicar en la organización por necesidades y cosas que al final fomentan la colaboración y la agilidad en que haga un clic y me abre y no tenga que buscarlo por aplicaciones, ¿vale? Luego, el tema del análisis de equipos, de dashboard de uso y tal, permite ahora comparar el uso, pues imagínate marketing con comerciales, ¿vale? Voy a permitir a ver y que me diga quién está desplegando mejor o está utilizando todo esto. Ahora se pueden hacer comparaciones, todo eso está en los informes, ¿eh? ¿Vale? Luego, etiquetas de sensibilidad aplicadas automáticamente por agentes. Esto también los agentes no estaban puestos con el tema de confidencialidad y todo esto, pues el email del DLP y toda la parte de esta ya está disponible. Veis que las novedades van surgiendo. Yo os estoy contando esto y el mes que viene habrá más. O sea, que es un producto que nunca se queda atrás, ¿vale? La parte de transparencia en la búsqueda en la web, el DLP que bloquea prompts sensibles, porque también esto hay que controlar lo que están preguntando los usuarios, ¿no? En la parte de esta. ¿Vale? Y luego hay una parte en preview que han sacado la parte esta de Copilot, ¿vale? Que al final da un informe de cómo se está usando Copilot y esa parte la verdad es que suma bastante también, ¿vale? Hay cosas que sacan en preview, igual no la veis en el portal, pero en breve estarán, ¿vale? Lo digo porque igual hay gente, pues no lo veo y tal, aparecerá que ha pasado como otras cosas que saca Microsoft y va llegando, ¿vale? Quedaros con eso, ¿vale? Para usuario novedades, pues mira, directamente en el móvil antes no estaba la interacción por voz, ya lo tenemos. Agentes en chat grupales de Teams, ya podemos el usuario meter agentes en equipos de Teams, ¿vale? La parte de agentes en el entorno de trabajo, SharePoint y Teams mejorados, es decir, el meter un agente en la parte de una intranet, por ejemplo, para que la gente pregunte y le responda el bot, sin ninguna duda y que no tenga que consultar con IT, por ejemplo. El Copilot en Teams sin grabaciones, sin preocupaciones, bueno, pues la transcripción esta no hace falta ya grabar, sino que le hago la transcripción y no hace falta que grabe a las personas si no pido permiso, ¿vale? Luego, otra cosa así como novedosa, pues que antes nos buscábamos un poco locos ahí buscando dónde está el Copilot, pues ya lo van a integrar en la parte de Teams, ¿vale? El Copilot Chat ahí, en la parte de la izquierda veis que no estaba y ahora en rojo veis que va a estar, ¿vale? Quedaros con eso. Y luego una de las cosas que os tengo que decir, que el que no haya probado, pues que se ponga una licencia porque esto funciona bien, ¿eh? El intérprete al final, lo que va a ocurrir es que ya me da igual el idioma con que yo esté hablando o el que el de la reunión hable, ¿vale? Porque yo con la licencia puedo hablar un idioma que me lo va a hacer la IA, va a poner mi voz y si yo no sé pues inglés, directamente él va a hablar en inglés, ¿vale? Es verdad que esto lo lleva asociado a una licencia que es Team Premium, pero yo os tengo que decir que hay departamentos en diferentes clientes que lo cogen por el idioma porque no todo se puede saber a nivel de idiomas. Estamos con el inglés que sí, pero igual hay otro idioma que no llegamos y funciona bastante bien, ¿eh? La parte esta. Y esto es lo que os decía, ¿vale? Si la gente de IT está viendo que la gente a nivel de usuarios, los compañeros de usuarios que tengan en la empresa, están activando la prueba gratuita, es porque te aparece ya que desbloquees Premium y te va diciendo, oye, pues como al final lo que os he dicho, no hay una opción que esto lo bloquea, que directamente lo que te va a conllevar es el hecho de que Microsoft, como ve que estás en Teams muchas reuniones, te dice, oye, ¿a ti no te vendría bien probar esto? ¿Vale? Entonces lo activas y lo tienes ahí, ¿vale? En principio yo esto, dentro del AVE, estoy un poco de la parte de IT y esto tiene que estar controlado y si alguien quiere probarlo, pues bueno, vamos un poco a ver esa situación y lo analizamos, ¿vale? Vale, y esto, vamos, lo he puesto hoy mismo y esto es una de las noticias, una de las novedades que creo que este webinar era necesario decirlo. Estamos hablando del Copilot Chat que no aparecía en las herramientas de, como estoy viendo, de Outlook, de PowerPoint, de Excel y de Word, pero es que va a aparecer. O sea, ya he publicado luego, como os pasaremos la presentación, aquí está el enlace, ¿vale? Microsoft ya va a meter el gratuito, ¿vale? En las aplicaciones más usadas de Microsoft, en el paquete,
¿vale? En Teams de momento no está, ¿vale? Entonces, esto que al final, ¿qué cambio nos va a dar? A ver, pues lo vais a ver un poco aquí, que lo hemos puesto, ¿vale? O sea, va a entender el archivo que tienes abierto, ¿vale? Te va a adaptar sobre todo respuestas al contenido, nos va a evitar copiar y pegar lo típico que nos ocurrió cuando teníamos un Word abierto, espera que pregunta por otro chat que lo voy a pegar, ¿vale? Y sobre todo para mí, donde nos va a ayudar es en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando estés escribiendo un Word, te va a sugerir cómo estructurarlo, ¿vale? Si tienes un Excel, pues te va a ayudar a crear una visualización. Y si estás en una presentación, pues es verdad que te va a dar pues, posibilidades a nivel de generar preguntas sobre la audiencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no va a trabajar como el de pago. Pero oye, esto es un granito de arena que yo creo que suma bastante. O sea, ya va a aparecer. Lo digo porque igual no lo tenéis ahora, pero en breve el que lo tenga ahora mismo, pero puede ser que mañana ya tengáis esto y los usuarios empiecen a preguntar, ¿eh? Cuidado porque es importante que los cambios de Microsoft a veces los lanza y si no hay un comunicado en la organización puede empezar a despistar. No es el de pago, ¿vale? Es el gratuito que da Microsoft con la licencia de Microsoft, ¿vale? Vale, casos prácticos, que es el punto 3. Vamos a ello. ¿Cómo puedo usar el Copilot Chat? Bueno, al final es algo y es una realidad que él nos va a ayudar en obtener resúmenes, en que me mantenga informado, en resumir, en cantidad de datos, en generar ideas, redactar contenido rápidamente, recopilar información de archivos, ¿vale? Visualizar datos también y bueno, y generar código, el que desarrolle y tal, pues al final sabéis que todo el chat esto es como otras herramientas que hay, o sea, lo que le consultes te lo va a informar, te va a ayudar, pero yo aquí sí que os quiero comentar que por mucho al final que tengamos la IA, leamos lo que te dice la IA, ¿vale? Porque es verdad que a veces vamos a decir que puede patinar, ¿vale? Porque el que sabe, sabe, y el que no sabe, pues puede coger algo de la IA y decir esto es lo que dice y es verdad, pero comprobemos siempre lo que nos diga, ¿eh? Eso es una realidad y eso está más que comprobado, ¿eh? O sea, no nos creamos todo lo que nos dice la IA, ¿vale? Nos puede ayudar en el día a día, ¿vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, resumir y mantener informado, pues resumen de ejemplos que pongo aquí, ¿vale? Pues, de declaraciones recientes con el CEO, el nombre de la empresa, que me diga el resumen de noticias diarias que hay, pues no sé, en una página que me interesa tener en cuenta, cómo se dice, pues eso, gracias al final en japonés, ¿vale? Gracias, pues cositas así, gracias por su tiempo, todo lo que sea al final, dudas y tal, el idioma te lo traduce, ¿vale? Dame instrucciones paso a paso de hacer cualquier cosa, generar ideas y redactar contenido, que eso es muy bueno. O sea, el tema de empezar en blanco se ha acabado ya. El lienzo en blanco, la IA te ayuda. Entonces ahí es importante, ¿vale? Reescribir un documento también, un tono más profesional, formas económicas al final, como pongo aquí, de nuestro sitio web para búsqueda orgánica al final, redactar una entrada de blog sobre un último tema específico, ayudar a plantear preguntas, recopilar información de archivos también, reescribirme el párrafo, sugerir medidas títulos atractivos para entrada del blog, ¿vale? Describir una imagen, bueno, pues todo esto es algo que nos va a poder ayudar el Copilot Chat, ¿vale? Y aquí hay una cosa que sí que es verdad que el que no lo conozca, que se ponga hoy o mañana ya con ello, ¿vale? Y es el utilizar el tema de las páginas, ¿vale? En el gratuito y en el de pago, ¿eh? Es decir, yo le preguntaba al chat y realmente se quedaba ahí en el chat, ¿no? Como dijimos, se queda ahí y ya está. Y la gente decía, bueno, pues es que yo esto al final lo tengo que copiar a algún sitio, lo tengo que compartir y tal. Bueno, pues salió este apartado donde nos permite convertir una respuesta, ¿vale? En una hora de trabajo editable, interactiva y compartirla, ¿vale? Tú se lo consultas, le das a editar en las páginas y igual es el contenido y lo puedes compartir. Creo que es algo muy ágil que al final nos da una agilidad el no perder el tiempo. Tenemos que ser rápidos, tenemos que ser actuar en 2 clics, que digo yo, no en 5 clics o pegar, copiar, no me queda bien el formato y todo eso, ¿vale? Entonces sí que es verdad que esa consulta me la puedo llevar, ¿vale? Para colaborar en tiempo real con otros compañeros, ¿vale? O llevármelo al Teams, al Outlook, que todo va integrado, ¿vale? Quedaros con eso. Luego, también la consulta, porque hay gente que el tema del loop, pues bueno, yo lo quiero ya directamente que me lo lleve a las páginas y tal, yo le puedo hacer la consulta directamente y me lo abre ya en la parte que estamos comentando de crear páginas de este estilo. ¿Lo veis? Creo que es bastante. También hay que saber qué preguntar y cómo enfocar todo esto, ¿vale? Pero es cierto que si se me queda en el chat, como que me quedo un poco limitado. Entonces, si me lo llevo aquí, tengo la posibilidad, como podéis ver ahí, un Word, puedo compartirlo, ¿vale? Y es algo que es bastante ágil, ¿vale? Os invito a probarlo el que no lo conozca, ¿vale?
Luego también el tema de las páginas y todo esto, también hay la opción manténlo, ¿vale? Que puede ser algo que se te quede como privado y yo sigo trabajando en él y no lo comparto con nadie, ¿vale? También está esa posibilidad que lo tengamos ahí, ¿vale? Como opción, ¿vale? Porque opciones al final hay muchas y nos adaptamos a ellas o no las utilizamos. Muy bien. Casos de usos de páginas de Copilot que estaba comentando, pues bueno, la administración de un proyecto, al final, organizarme, que me cree un cronograma, al final toda esa parte implica organizarse en un proyecto. Pues el JP pues tiene que trabajarlo y con al final asignación de tareas, seguimiento de procesos nos puede ayudar, ¿vale? O sea, le pregunto, me lo llevo en Excel, lo abro en Excel, cojo, lo abro en un Word, toda esa parte, ¿vale? Creación de contenido, pues bueno, redacción colaborativa. Te lo abres en blanco, le preguntas y que te dé una lluvia de ideas para una reunión o algo que al final nos pueda sumar en contexto, bueno, en contexto al final de la situación que tengamos en esa reunión en ese momento, ¿vale? Mejorar ideas, pues yo tengo una serie de ideas que me puedes ayudar, ¿vale? Y presentaciones eficaces, bueno, pues al final ahí puedes preguntarle y ahí ya entra un poco la parte que te diga un poco qué puede añadir una presentación. Si tengo ahora mismo un webinar que al final hay mucha gente y me interesa tener pues que capte alguna situación que me interesa, le puedo preguntar, oye, pues di esta palabra, pues di tal, pues eso nos va a ayudar, ¿vale? O sea, la IA no va a trabajar solo, eso es algo que tengamos claro, ¿vale? Luego también, otra de las novedades, bueno, pues la reescritura instantánea con Copilot lo tenéis, que también está ahí, ¿vale? A nivel de web lo tenemos, tenerlo en cuenta también. Y luego, otra de las cosas que es presentaciones a partir de Excel. Bueno, el Excel sabéis que hay que darle cariño para que lo coja la IA, ¿vale? Con tablas, tabulado y todo eso, pero ya está la posibilidad de añadirle un Excel y que me haga directamente un PowerPoint, ¿vale? Igual dice, bueno, pues yo eso nunca lo he hecho. Bueno, igual se puede dar la situación, ¿eh? O sea, porque al final, por ejemplo, un proyecto que tengamos con al final unas tablas, que tengamos unas acciones, que tengamos al final unos días, unas fechas, directamente nos los puede generar rápidamente y te genera la presentación con la slide y te lo pinta, ¿vale? Y te lo deja bien bonito, ¿vale? Luego, bueno, esto es algo que está ahí, puede ser óptimo o no, lo comento, me parece chulo, estamos de viaje y tal, tienes un documento muy grande que leer, un informe, una propuesta, cualquier cosa al final, un documento final, bueno, pues tenemos la posibilidad de que ahora nos genere el audio, ¿vale? Y no lo narre en voz natural, ¿vale? Y vayamos de viaje, os he dicho, vayamos ya, me pongo el casco y empiezo a estar con lectura, lo empiezo a escuchar, ¿vale? Son así como novedades que pueden ser útiles o no, ¿vale? Claro, cuando vamos con el Copilot de pago, que es un poco la herramienta del día a día, es cuando ya lo vemos dentro de las herramientas de Microsoft, ¿vale? ¿Lo veis? Es cierto que ahora nos va a aparecer ese Copilot que os he comentado como novedad que ha hecho Microsoft esta semana, justamente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que el que tiene o no lo tiene lo va a ver claramente porque el que tenga Copilot le va a decir redacta un correo, o sea, te aparece esta ventana que veis en medio, ¿vale? O sea, aquí al final, a la hora de chatear y todo esto, comandos así claves, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave de este documento? Resume este documento, viene una acción que yo tengo que hacer, tal. Pues son ejemplos. Ahora veremos también cosas que podemos comentar, ¿vale? Que esto es claro. Yo, por ejemplo, cuando luego haremos como recomendación, ¿vale? Tengo que tener 4 puntos claves a la hora de crear un prompt, ¿no? La consulta que le voy a hacer a Copilot. Depende cómo se lo haga, tener una respuesta óptima o no, ¿vale? Objetivo. ¿Qué quieres de Copilot? El contexto. O sea, ¿por qué es necesario y quién está involucrado? Eso es clave, ¿eh? Origen. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿qué información, ejemplos deseo que use Copilot? O le puedo poner algo que he trabajado, ¿vale? Estoy hablando del Word, ¿eh? O sea, una acción que podemos hacerle, ¿vale? Y expectativa, ¿no? O sea, ¿qué debemos responder en Copilot para que al final mejore esa solicitud, ¿vale? Estas 4, digamos, puntos a tratar y preguntas que nos tenemos que hacer siempre que queramos preguntarle a Copilot. Luego esto es una rutina, ¿eh? Porque al final, si no hacemos un prompt, que es la consulta al Copilot aseada, ¿no? Óptima, digamos, la verdad es que no te va a responder del todo bien, ¿vale? Pues le dices el objetivo, quiero un resumen de este documento de Word, que eso es claro, con un breve resumen de los puntos principales para tratarlos con mi equipo durante la reunión de ventas de mañana. Y luego, sin duda, que origen la sección sobre el análisis competitivo, porque igual tengo un documento Word de 200 páginas y tengo que ir un poco al grano, ¿vale? Y expectativas, pues resumen el resumen, hazme el resumen de 5 puntos claves y usa un lenguaje sencillo, ¿vale? Y este sería la solicitud final, el prompt que le podríamos decir, ¿no? Resume la sección sobre el análisis competitivo de este documento de Word
con información general breve sobre los puntos principales para tratarlos con mi equipo durante la reunión de ventas de mañana. Y reduce el resumen a 5 puntos claves y usa un lenguaje sencillo. Claro, el lenguaje sencillo, si vamos a, como digo yo, altas esferas, igual hay que poner sencillo, ¿vale? Es un ejemplo claro que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar con la IA, ¿vale? Hay que dárselo claro, porque si no luego no nos dice lo que queremos, o no nos gusta, o esto no funciona bien, pero claro, si no se lo dices bien, no te va a dar lo que tú quieres, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Un ejemplo también de correos electrónicos, es decir, lo mismo que he comentado, objetivo, contexto, orígenes y expectativas. Redacto un nuevo correo electrónico para mi cliente tal con respecto al estado de una incidencia de soporte técnico. Y aquí está la clave. Orígenes. Examíname todos los correos que yo tengo donde me están preguntando directamente por la parte de esa incidencia. Y te lo hace bien, ¿eh? O sea, ahí no nos vamos a engañar, ¿vale? El correo electrónico debe ser profesional, técnico, pero escrito como empatía. Se lo pone en la solicitud, esa final, y al final no va a hacer. Esto es un tema de nomenclaturas, un cambio en el día a día, por eso siempre he hablado de gestión del cambio, porque hay gente que esto le cuesta, pero hay que estar ahí, como digo yo, martillo pilón, ¿no? En el hecho de que me pongo en lo que he dicho, ¿no? En la agenda tengo Copilot, tengo que practicar, tengo que estar ahí, porque si no la gente al final manda un correo, pone su forma de escribir y ya está, ¿vale? Esa es una de las partes que no nos puede ayudar, la parte de Copilot está de pago, ¿vale? Muy bien. Luego, volviendo también a cosas importantes que yo creo que están muy chulas, ¿vale? ¿Quién no ha tenido que coger 5 o 6 documentos, un proyecto IT, gente pues, de personas y talento que busca a ver quién es el mejor técnico para incorporarlo a la empresa? Puedo comparar documentos, ¿vale? Hasta 5 archivos con el de pago, ¿vale? Que tenerlo claro porque el free no te lo va a hacer, ¿vale? Yo le pregunto en el chat, ¿vale? Y él te va a decir al final quién es el mejor candidato de esos currículums. La comparativa de archivos, ¿vale? Y luego le hago la pregunta, ¿vale? Porque él tengo que hacer primero el prompt, necesito encontrar al mejor candidato para una posición, lo que sea, ¿vale? Y eso también funciona muy bien, ¿vale? O sea, es algo que funciona bien en el día a día, la gente que al final tiene esa necesidad, ya está. El que no tenga necesidad tiene que buscar un poco su herramienta y sus prompts, ¿vale? Muy bien. Y como estamos hablando de la parte de IT, bueno, pues os pongo un ejemplo, ¿vale? En las formaciones que damos sacamos un poco ese concepto de cómo debe trabajar ciertos departamentos. Os pongo un ejemplo de Juan, ¿vale? Que al final, pues aquí tenéis, cada uno tiene que pensar en su día a día, cuando llega a la empresa, qué necesidades tiene y a partir de ahí enfocarlo con las herramientas que ahora mismo tiene con la IA de Microsoft, ¿vale? Y si tengo la licencia puesta y me la han puesto, pues más aún tengo que estar trabajando con ella, porque si no, no tiene sentido que me la pongan, ¿vale? El hecho de que hay gente que dice, bueno, pues es que la licencia no la quiero, no le saco partido. Hay que analizar primeramente antes si has tenido una formación, punto clave, si te han hecho un proyecto en la empresa para esa gestión del cambio y sobre todo si alguien se ha acercado a ti a preguntarte, oye, ¿cómo trabajas? ¿Cuáles son tus puntos débiles y cuáles hay que reforzar? Y sobre todo, píntame un poco la foto esta de que alguien entra, cómo trabaja, qué hace y con qué herramienta va. Eso es un poco las claves, porque no todos los usuarios son capaces, no quiero decir todos, pero la mayoría cuesta un poco el ponerse encima de la IA de Microsoft e ir viendo un poco cómo le puedo sacar partido, ¿vale? Y ser constante. Esto es un ejemplo, no va a entrar mucho en detalle, pero como luego tendréis las slides, las podéis leer y tal, pero vamos, que veáis claramente que puede ayudar a la gente de IT, que sé que hay gente conectada hoy, ¿vale? Y a partir de ahí, dar una vuelta. El que no le funcione hay un problema. O sea, el que diga que no es porque algo pues no se está haciendo bien en la empresa o le ha dado la licencia, como decía el meme ese, ¿no? Queremos la IA, queremos la IA. ¿Para qué? Pues no lo sé, pero la quiero porque está de moda. Se ve en todos los sitios, en la propaganda, en el fútbol sale, en los paneles, todo. Pues bueno, hay que trabajarlo mejor. Eso si vemos que al final la gente no utiliza la parte de Copilot. Creo que la formación es clave. Luego comentaremos también que damos formaciones y todo eso y lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Luego, lo que hablábamos, en la parte de agentes, ¿vale? Que también está en la moda, que os estaba comentando, ¿vale? Al final os pongo un ejemplo, ¿vale? Es decir, yo puedo generar a nivel free, gratuito y de pago, ¿vale? Referencia a capacidades y fuentes, ¿vale? Es decir, yo me puedo generar un agente que vaya con mis proyectos, es decir, que solo me vaya a consultar esa gente en los proyectos que llevo yo de 2025. Es decir, que no se vaya cuando le pregunto a la IA a buscar proyectos del año tal, no. Yo sobre esos proyectos quiero instrucciones detalladas, ¿vale? Un Excel de inventario, o sea, yo tengo que buscar a ver,
pues no sé, disponibilidad de equipos o stock, pues que ese agente, cuando yo le pregunte, me dé respuesta. Y luego algo que ya os dije, en una formación digital generó bastante boom, fue la parte de las URLs de sitio público e interno. O sea, el propio usuario se puede generar, pues no sé, si alguien está trabajando en algún tipo de consultas hacia el exterior, porque trabaja en un departamento que tiene que estar consultando esa web siempre porque es importante para él, pues porque no la conecta, ¿no? Con un bot y le va preguntando cosas. Hay novedades, oye, ¿esto cómo se hacía? Y el bot te pregunta más que tú leerte la información. Ojo que es importante esto, ¿eh? Y interno, pues bueno, al final hemos hablado de sitios de SharePoint, de proyectos, hemos hablado a lo mejor de que me lo puedo conectar a un sitio o a un equipo para que al final también me dé información concreta con sobre todo las fuentes que le voy a decir y todo eso. O sea, la parte de agentes, como os he dicho, está de moda, ¿vale? Y aquí en el punto 4, la importancia de IT, que aquí vais a ver que al final es clave también, ¿vale? Bueno, dentro de Microsoft también se va sacando novedades y es verdad que ha sacado la parte de administración avanzada de SharePoint, ¿vale? Esto nos lleva a dar una vuelta, sobre todo a que es verdad que hay que proteger el documento, hay que meter directivas para que la gente no haga algo que no queremos, hay que frenarlo, tal, pero es verdad que salió este apartado, ¿vale? Que al final en las consultorías sale bastante cuando lo hacemos, ¿vale? La gente no está puesto en ello. Cuando tengas una licencia de Microsoft ya de pago de Copilot, a día de hoy te está dando esta opción Microsoft, ¿vale? Entonces podríamos frenar accesos al final a nivel de Copilot a ese sitio porque y te lo ha capado con un check, ¿vale? Y es verdad que al final el uso compartido accidental te lo analiza, limpia sitios no utilizados, porque si no va a entrar Microsoft si hay un abierto, ¿vale? A nivel de Copilot, de la IA. Sobre todo sitios compartidos en exceso que son los peligrosos, acceso al contenido y tomar medidas proactivas, ¿vale? En sitios críticos para la empresa. Esto nos lo da esta parte de administración avanzada de SharePoint, ¿vale? Luego, el tema que siempre recomendamos, está muy de moda de la confianza cero, pues aquí también. Es decir, la protección de datos, la identidad de acceso, la directiva de protección de aplicaciones, protección de administración de dispositivos. Importante que parece que los dispositivos están ahí, pero ahora hay un control a nivel de IT que queremos que el que entre como él se llama y con su dispositivo, no con uno personal, ¿vale? Servicio de protección contra amenazas, pues lo mismo. O sea, igual que estamos hablando de que hay que proteger los dispositivos, todo, ¿vale? La colaboración segura con Teams, pues es lo que os he dicho, está muy de moda Teams, ya lleva tiempo de que llegó al mercado, mucha colaboración, la gente escribe en el chat, la gente escribe cosas, digamos, especiales en el chat también, y permisos mínimos de usuarios a los datos, eso es clave, ¿vale? Cuanto más permisos tenga un usuario, pues cuando pregunte el usuario con Copilot, le va a dar esa foto, ¿vale? Luego, paneles que van saliendo de dashboard y tal, pues a través de ese panel te va a dar una adopción, un impacto, un aprendizaje, sobre todo a nivel de teleimpacto. Oye, no tienen el último Outlook, porque esto al final sabes que si no vas a la última, pues no vas a tener siempre todas las capacidades ahí operativas, ¿vale? La adopción, preparación, impacto. Bueno, pues verlo todo eso, ¿vale? Porque es importante revisar esos paneles que tenemos ahí, ¿vale? Y sin duda, vuelvo a comentar los agentes. O sea, hay que ya tener en cuenta estos agentes porque la gente ya está con ellos, ¿vale? Las empresas, los usuarios. Y entonces, yo solamente quería comentar tres cositas de cada usuario, ¿no? O sea, perfiles de agentes hay que gobernarlos, sin duda. Pero es que tenemos usuarios finales que pueden ser los agentes básicos, sin tocar nada de técnico, es lo que he dicho, la free, ¿vale? La parte al final que, bueno, me da por crear tareas propias, ¿vale? Los creadores, que estos se van ya a Copilot de Studio para crear un bot, ¿vale? Que interactúe con varios datos o servicios que no tienen que ser de Microsoft, ¿eh? Cuidado. Y luego están los que desarrollan, ¿no? Que construyen agentes complejos con código, hacen flujo y personalizados. Claro, al final todo esto se pone en marcha y resulta que hay gente que, bueno, pues está excediendo o está haciendo cosas que no debería, ¿vale? Entonces, al final aquí como una buena práctica que os pongo ahí, a nivel de la parte esta de IT que tenemos que controlar, que os estoy diciendo al final, bloquear el uso sobre todo de conectores premium y sobre todo restringir el acceso a ciertos entornos porque igual me generan un problema. El DLP, ¿vale? Aplicar esas políticas de prevención de pérdida de datos y etiquetas sobre todo de sensibilidad para evitar que la gente acceda, ¿no?, a datos confidenciales. O sea, se nos abre otro abanico con los agentes, ¿eh? Es un poco la realidad, ¿vale? Muy bien. Y el punto 5, recomendaciones, ¿vale? Pues lo he comentado antes, es decir, el arte de la solicitud. O sea, esto no es ponerme a chatear y preguntarle, hazme esto y tal, porque depende cómo se lo pregunte, no voy a tener la respuesta correcta. Objetivo,
qué deseas que haga Copilot, contexto, por qué lo necesitas y quién está implicado, origen o orígenes, qué información, ejemplos deseas que use Copilot y sobre todo las expectativas, ¿no? Cómo debe responder Copilot para satisfacer mejor su solicitud, porque igual te responden un poco informal y dices, esto no lo puedo enviar yo si esto es profesional, ¿vale? Y eso es claro. Claro está, porque es importante preguntar así, ¿no? Porque un prompt mal hecho, aquí tenéis, falta de claridad. Einstein, teoría de la relatividad. Pues lo mejor sería un buen prompt donde dice, escribe un resumen de la teoría de relatividad de Einstein. Y tenéis varios ejemplos, ¿eh? Falta de detalles. Imagen de la montaña al lago. Genérame una imagen que sea lo correcto, un buen prompt, de un paisaje montañoso con un lago al atardecer. Ahí tenéis más ejemplos, ¿vale? Y sobre todo la falta de contexto, ¿no? Traducción, hola mundo. Claro, pero ¿en qué idioma lo voy a traducir? Claro, si lo sueltas así, pues igual te empieza a poner ahí todo tipo de idiomas que le apetece a él, ¿no? Entonces hay que poner al francés, hay que ponerlo aquí en inglés solamente, ¿vale? Y es un poco que os quedéis con esto, es decir, es una buena práctica, sobre todo el hecho de que si no hago bien esos prompts, están mal hechos, no voy a tener buenos resultados, ¿eh? Esto es algo que se trabaja mucho en los proyectos que hacemos de Copilot y la gente, bueno, pues pregunta muy rápido y hay que tener un poco de paciencia, ¿no? En ponerle ese prompt bueno, ¿vale? Y la realidad con Copilot, ¿eh? Experiencia en clientes, esto lo pongo encima de la mesa. Supongo que a lo mejor alguien que está aquí ha tenido algún caso de estos, ¿vale? O si no, hay que estar preparado porque suele ocurrir, ¿vale? La experiencia que hemos tenido nosotros en varios proyectos que hemos hecho este año y que hicimos el año pasado y seguimos haciendo, ¿vale? Mejorar nuestras capacidades de lo que sabemos hacer, perfecto, pero importante, ¿eh? No sustituye el conocimiento ni la práctica y menos a la persona. Esto, yo he entrado a un cliente y estaba los usuarios ya, pero esto me va a quitar a mí la faena, ¿no? Es que él te va a ayudar, importantísimo, ¿eh? Y hay que practicarlo, o sea, él no va a hacer que practiquemos nosotros, ¿vale? Importante también, está en constante evolución. O sea, al igual que el resto de herramientas. O sea, no nos centremos en la IA, en la IA, en la IA y resulta que luego el Loop no lo conoce nadie. O el OneNote, ¿eso qué es el OneNote? Cuando es un producto que lleva años en el mercado. O sea, que trabajemos mucho en las herramientas de productividad porque Microsoft aparece en ellas, ¿vale? La gestión del cambio. Pues para mí sigue siendo fundamental. Lo comenté antes en proyectos que se hacían en SharePoint, que se siguen haciendo y tal. Y hay que hacer una gestión del cambio para que al final aterrice esto, porque al final si no, no hay un éxito como tal, ¿vale? Que si alguien lo ha conseguido, pues nada, enhorabuena, pero el camino al final es un poco trabajar en lo que estoy diciendo, ¿eh? Sobre todo porque es la realidad que hemos visto en clientes, ¿eh? La IA nos apoya, ¿vale? Pero aún es necesario contar con la formación, sin duda, y el acompañamiento y el apoyo durante las implementaciones que hacemos, sobre todo, y el feedback que vemos en proyectos. O sea, no le podemos soltar, que esto lo he visto yo, realmente. Toma la licencia y chatarrea tú. O los de IT. Toma la licencia y póntela tú y a ver si ves si es bueno ir a uno al resto de compañeros de la empresa. Pues yo creo que estamos cometiendo un error, ¿vale? Cada uno ya pues moverá ficha de una manera a otra, pero es un poco el feedback que os vamos a dar. Es importante que lo escuchemos, ¿vale? Y como último punto, pues no se trata solo de usar el Copilot, sino de transformar cómo trabajamos, cómo colaboramos y cómo aprendemos, ¿eh? Importante, ¿vale? Porque hay gente que le cuesta más o menos y luego es un modelo de trabajo. Os he dicho que poner en el Outlook tengo Copilot, porque hay gente que sigue como antes, o sea, hace lo mismo aun teniendo la licencia, ¿vale? Muy bien. Y como último punto, que es el punto 6, ¿en qué podemos ayudaros? ¿Vale? En principio os he comentado ya que trabajamos con un servicio de adopción de Copilot, donde, bueno, para implantar con el éxito en las empresas tenemos ya un feedback positivo de clientes y tal, que si alguien lo quiere tener, que pongamos en contacto con dicha empresa para que cuente cómo ha ido y tal, sin problemas, ¿vale? Al final, ¿qué se hace aquí? Un taller informativo donde también es verdad que hablamos de Copilot, de generaciones de casos de usos y hablamos de la IA, porque la IA, voy a decir una realidad, nos ha vuelto locos a todos, ¿vale? Entonces, ha habido mucho ruido, ha habido muchas cosas, ha habido que hay que centrar mucho el tiro al final en las organizaciones, que IA utilizamos, igual Microsoft sí para unas cosas y yo quiero otra IA para otras cosas. Bueno, hay que aterrizar todos estos mensajes y no empezar a utilizar al final IA porque está de moda y porque a mí, bueno, me apetece y se lo pido al DT una licencia, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, hemos comentado cositas, ¿no? De cómo tiene que estar preparado IT. Bueno, pues ahí al final analizamos el entorno, ¿vale? Del portal de Microsoft 365 a nivel de IT, donde con un admin reader sacamos información, ¿vale?
de cómo está el portal, pero no nos centramos solamente en Copilot. Cuidado. Estamos centrados también en la protección del dato, en la parte de SharePoint, en la parte de identidad, en la parte de equipos, donde sacamos un informe donde hay una tabla de importancia, ¿no? Si es alta, media o baja, porque esas acciones pueden llevar a cabo el ruido al implementarlas, ¿vale? Hay un resumen ejecutivo, hay una tabla de estado, unos resultados y conclusiones. Y os tengo que decir que yo he participado en varios de este estilo y la gente acaba muy contenta con el tipo de informe. El feedback es muy positivo porque al final contar con alguien que está el día a día con ello y al final que te ponga un poco los pasos a seguir y que lo trabajemos al final para mejorar el entorno y subir puntuaciones y todo eso, suma muchísimo, ¿vale? Y luego formación de Copilot, lo que hablábamos, ¿vale? Sesión online o remoto, eso ya un poco al final lo trabajamos dependiendo también sobre todo la parte del cliente, si lo veo o no. A ver, todo, es verdad que la tendencia está siendo todo muy remoto, pero no vamos a negar que el ir a cliente suma más, ¿vale? Y luego también formación oficial de Microsoft. Bueno, pues en la casa damos cursos oficiales. Aquí tenéis, os he puesto 3, ¿vale? La creación de búsqueda de prompts, el tema de Copilot Studio, explota Excel al máximo con Copilot, bueno, y sobre todo lo gestionamos con bonificación de Fundai, ¿vale? También si hay necesidad de cursos y todo eso, pues que sepáis que a nivel de Microsoft los tenemos y son oficiales, ¿vale? El acompañamiento para la adopción también, es que es lo que trabajamos mucho, tutoriales mensuales y quincenales, 3 sesiones de refuerzo, encuestas mensuales de adopción. O sea, tú no puedes implementar una herramienta y ahí nos vamos, ¿no? Y dejamos al usuario ahí, hay que estar encima, hay que ver en qué problemas ha tenido para adaptarse, qué mejoras hay que ver porque vemos que no se adapta. O sea, todo eso mucho se trabaja en ese tipo de proyecto para que al final sea un éxito, ¿vale? ¿Qué más hacemos también? Pues bueno, hemos hablado de la identidad y el dato, pues también. O sea, gobierna Micro365, la parte de Entra ID y la parte de Preview estamos ahí trabajando también en Nunsys con la parte de identidad y la parte de protección del dato, incluso también la parte de DLP en caso necesario, ¿vale? Consultoría de identidad híbrida entre ID y la parte de directorio activo, estamos auditando, tenemos reuniones con la gente de IT, auditamos, damos capacitaciones también y entregamos un informe de resultados donde ponemos siempre mejoras. Hay clientes que avanzan, hay clientes que al final nos dicen, oye, contamos con vosotros para poner esto en marcha, ¿vale? Que sepáis que también lo hacemos, la parte de identidad es fundamental a día de hoy, a nivel tecnológico, esto hay que controlar quién accede y por qué, y quien no acceda no puede entrar, porque no es él, ¿vale? Luego también muchas cosas que hemos trabajado años atrás y ahora le hemos cambiado un poco el nombre, es el tema de mantenimientos, ¿vale? Gestión y optimización y evolución. Tenemos varios mantenimientos en el mercado que van un poco a lo que hemos hablado. Entra ID, directorio activo, Intune, Micro365 también y Azure, ¿vale? Nada, al final ahí son las plataformas tecnológicas de Microsoft y estamos ahí encima donde tenemos diferentes mantenimientos. Aquí no voy a comentarlo, pero hay mantenimientos premium que el técnico se reúne con el cliente, le cuenta novedades y suma bastante en esa parte porque es difícil estar a la novedad con Microsoft porque va a un nivel bastante alto, ¿vale? Y luego otras cosas que hacemos, hemos hablado de los chatbots, ¿vale? Con Palo de Estudio, una consultoría, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos que ponemos de que al final pues creamos un chatbot con una respuesta simple, una respuesta condicional, ¿vale? Con la parte de Copilot Studio. Estudiamos en los clientes a ver cómo podemos montar un chatbot que les sea productivo, ágil o que funcione en la empresa por su necesidad. Aquí tenéis una serie de preguntas que, bueno, pues puede ser cualquier cosa que al final, un ejemplo de IT puede ser este, es decir, yo me tiene que abrir un ticket alguien para decirme, pues tengo la cuenta bloqueada, oye, que no tengo conexión. O sea, al final IT ya tiene, yo hablo mucho con ellos, tienen sus fuegos y cuanto más fuego les quitemos que sea este apartado, pues mucho mejor. Es un ejemplo que pongo y luego cada cliente se le crea su chatbot a su medida, realmente. ¿Vale? Muy bien. Y nada, en principio, muchas gracias por asistir ya. Con esto concluimos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo webinar. Mil gracias por asistir siempre. Un saludo. Hasta luego.